tu infancia, pero con la que se relaciona y con la que sigue funcionando en los modelos intervinculares en el mundo adulto. Con lo cual, tener un conocimiento de la teoría de apego nos permite pararnos frente a una clínica muy, muy especial y que aparte también como clínica tiene mucho que ver en la cuestión del vínculo contratransferencial y transferencial planteado de una modalidad absolutamente vincular. Los trabajos de John Bowlby fueron justamente mostrar la importancia del vínculo y lo constitutivo del vínculo para el niño. Junto con John Bowlby aparecieron otros autores como Mary Ainsworth, que hoy vamos a solamente nombrarla, y les cuento un poquito cómo va a ser el seminario de hoy. Perdón. El seminario va a comenzar con una parte teórica, como para que podamos abordar la visión del video que vamos a ver, con algunas cuestiones críticas para poder tener una visión más clínica de lo que vamos a observar. Yo ahora les voy a ir conversando y marcando esta cuestión teórica con unos PowerPoint que también a ustedes les va a llegar luego en su mail. Y luego vamos a acceder a un video que tiene la particularidad de ser un video absolutamente histórico. Es un video que es la primera observación de un niño de la Tavistock, de la señora Robertson, que eran colaboradores de John Bowlby, y que la particularidad es que la primera observación de un niño normal y saludable en una situación de separación, que bueno, ahora la vamos a ir conversando con las figuras materna y paterna, que le va provocando una regresión que realmente es preocupante. La particularidad de este video fue que se discutió mucho las investigaciones que se hacían hasta ese momento, porque eran en el ámbito de laboratorio y con monos. Bowlby trabajó mucho con Harlow, que atraía justamente este aporte de la impronta y este aporte de la separación de la madre, pero en monos, con lo cual se discutía si esto era posible de articular en niños. Este video muestra cuestiones muy particulares que dieron como factibilidad a las investigaciones del apego. En su momento también fue sumamente criticado por lo que implicó en la observación de este niño, pero bueno, la realidad es que es una observación de una situación cotidiana que ocurría en ese momento. Quiero agradecer particularmente el poseer este video, que es un regalo que me hizo a mí Susana Ferrer, que era mi supervisora en niños y una excelente analista que hace muchos años me regaló este video que estaba en cinta de film, ¿no? Así que es un video histórico con todo un valor que, bueno, lo van a ver, es en blanco y negro y tiene las dificultades de tener su historia, pero vamos a poder observar algo que es muy particular. Hay momentos en el video en que es como largo, les pido que igual observen con detenimiento todas las situaciones, porque todas hablan de cuestiones muy importantes. Para la teoría del apego, algunos de los temas que vamos a ver es justamente, a ver, permiso, justamente, ¿cuál es la función primordial del apego? Una de las cosas que sostuvo John Bowlby era que era el mantener proximidad. O sea, el sujeto humano nace absolutamente vulnerable y necesita mantener la proximidad con un adulto que pasaría a ser en el vínculo la figura de apego y que le va a permitir sobrevivir. En esta construcción, con esa primera figura que va a generar esta proximidad y que va a generar todos los suministros emocionales, porque justamente una de las cosas que plantea la teoría del apego como fundamental no es la nutrición y la alimentación, sino justamente todo el vínculo emocional que va a sostener justamente el crecimiento y el desarrollo del niño. Autores como Spitz han tomado cuestiones de la teoría del apego para mostrar cómo niños en situación de hospitalismo, en donde tienen suministrado lo que serían las necesidades básicas, pero no las emocionales o afectivas, genera un detrimento de su vida y de su desarrollo, incluso llevándolos a cuestiones de riesgo de muerte y muerte inclusive.
Con lo cual, bueno, la proximidad y todas las cosas que el niño hace para obtener esa proximidad, la primera es el mismo llanto, que es un grito al otro, como diría Pierre Bolanier. Ese mismo llanto va a permitir que el otro acceda al llamado y de esta manera pueda suministrar todo el afecto que el niño necesita. En este intercambio, que implica muchas cuestiones, entre ellas el concepto de función reflexiva y de respuesta sensible de la madre, que tiene que ver con que esa mamá pueda responder adecuadamente al requerimiento del niño. Muchas veces nos encontramos con mamás que dicen que, bueno, lo que le pasa a su bebé siempre es hambre o capricho, ¿no? O sea, esta frase, está caprichoso un bebé de un mes, por ejemplo, ¿no? O está siempre con hambre, entonces el bebé llora y siempre se decodifica ese llanto como hambre. Esta no sería una adecuada respuesta sensible. La respuesta sensible es en este estado simbiótico que la madre tiene en este primer momento, en donde está en una sintonía absoluta con su bebé y en donde puede decodificar determinadas conductas como que este es un llanto de hambre, este es un llanto de un cólico, este es un llanto de mimo. Y esa traducción va generando también en el niño este segundo concepto, que es el de base segura. Cuando hay una mamá que puede traducir adecuadamente las necesidades básicas del niño y las puede traducir adecuadamente al momento del niño, voy a hacer algunos señalamientos para que vayan prestando atención a lo que después vamos a ver en este particular video, que es que estas necesidades básicas no son tabuladas universalmente. Digo, a veces se escucha esto de que hay que darle al bebé cada 3 horas de comer, que hay que hacer determinadas cosas como un deber ser, como si hubiera una universalidad de todos los niños en la misma respuesta, y justamente no una codificación muy particular que se da en la diada y que es sumamente importante que esté sintonizada en ese bebé en particular, en ese momento en particular, y no en una cosa universal. Digo esto porque en el video van a ver de pronto resoluciones de conductas que van a ser universales, o sea, para todos los niños iguales, de todas las maneras iguales, ¿no? Como si hubiera una generalidad y se borraran las particularidades. Borrar las particularidades, bueno, tiene enormes consecuencias como lo vamos a ir viendo. El concepto de base segura se va construyendo paulatinamente en este intercambio vincular y va a generar un espacio de refugio para el niño, que es saber que ahí encuentra seguridad. O sea, la teoría del apego se basa justamente en la importancia de la seguridad, y cuando veremos los modelos de apego, tienen que ver básicamente con un apego seguro, un apego inseguro, y que tiene que ver con la posición subjetiva del ser humano en el mundo cuando esta base ha sido construida adecuadamente. Pasamos a la otra power. Bien. Tener en cuenta que el sistema de apego, que es un sistema, cuando hablo de sistema de apego hay que pensar que es algo que se va construyendo desde el momento en que nace la cría humana hasta más o menos el año y medio, 2, se va construyendo lo que es la conducta de apego. Algo muy importante que aportó Bowley es plantear que esta conducta de apego no es inamovible y no se puede modificar. Digo, esto es muy importante para pensar en todas las relaciones secundarias de apego y también para pensar en la relación terapéutica, que es un espacio muy importante de reparación y de reconstitución de vínculos fallidos y dolorosos de apego. Como hemos dicho antes, el sistema de apego es un sistema que la función que tiene es la homeostasis. ¿Qué se entiende por esto? El sujeto humano, cuando nace en este estado de vulnerabilidad, tiene como un estado de tensión que inmediatamente se le desregula su sistema de alarma, con lo cual generar homeostasis tiene que ver con reponer ese equilibrio de alguna manera como para permitir que el sujeto vuelva a estar en un estado placentero. Pongamos un ejemplo, desde el hambre, las necesidades básicas de la limpieza, la necesidad de ser acariciado, la necesidad del holding, de ser sostenido,
Winnicott nos habla del concepto de holding y de handling. Handling es un concepto muy interesante porque habla justamente de el sostén físico del bebé. El bebé, por la cuestión de musculación y de estructuración de su cuerpito, tiene una sensación como de desarmarse. Cuando se lo alza y se lo sostiene, el modo de sostén de ese bebé le va a ir dando una estructura de esquema corporal integrado. O sea, va a ir ayudando a que se empiece a armar en ese sujeto el estado de integración corporal. A eso se refiere con el concepto de homeostasis, o sea, ir generando el concepto de integración, de poder ir soportando las tensiones ambientales, y esta es la función que va a tener la figura de apego, que también es un punto muy importante que retomemos el pensar la figura de apego, porque Bowley no habla de la madre como la única persona o el vínculo maternante, sino habla de función de apego y figura de apego, con lo cual abre que este espacio puede ser ocupado por una madre, por el padre, por una abuela, por una persona cuidadora, si ejerce esa función de tener una respuesta sensible, de codificar a ese bebé, de tener una coherencia y de tener un ritmo, digamos, de presencia en donde el niño le permita armar con esta persona ese vínculo. Esto ha sido, digamos, muy importante para pensar en los modelos de adopción, en donde no depende que sea la figura materna la única figura presente y abre el espacio para la adopción, por ejemplo, en parejas homoparentales, que permita pensar que pueden construir perfectamente esta figura de apego, ¿no? Bueno, como vimos, la respuesta sensible sería esta respuesta de decodificación. Hay algo muy importante en los conceptos teóricos que, bueno, aprobemos para decirlos. Uno es que la respuesta sensible no es la empatía. Bowley agregó algo más. La empatía sería sentir lo mismo que siente el otro. Y él plantea que la respuesta sensible es una respuesta que no tiene que ver con sentir lo que siente el otro, sino comprender lo que siente el otro, poder entender y decodificar y devolverle al otro su demanda, pero no desde una vivencia propia. O sea, no es una mamá que se angustia empáticamente con el bebé, sino es una mamá que puede decodificar esa angustia, conservar su lugar sin salirse de su rol y poder sostener esa angustia del bebé sin angustiarse. Pensemos esto también en la función terapéutica, porque creo que es muy importante pensar en la respuesta sensible como un recurso en el vínculo del encuadre y de la transferencia contra transferencia. Cuando habla de la función de la respuesta sensible, habla de la función reflexiva. La función reflexiva es la capacidad de decodificar lo que le pasa al otro y lo que siente el otro. Este concepto es muy importante porque, bueno, si bien pareciera algo muy sencillo, no todo el mundo lo puede acceder a este estado. Implica un proceso de simbolización muy importante y que lleva a la mentalización. La mentalización es esta capacidad de pensar lo que uno siente, lo que el otro siente y poder entenderlo en un código compartido. Cuando hablamos de ciertas patologías graves, esta mentalización está fallada, y cuando hablamos en cuadros somáticos, la mentalización también tiene fallas. Así que es un proceso muy interesante que imprime un estado de salud y de plasticidad cerebral que es sumamente fundamental para la constitución del sujeto. La próxima PowerPoint nos habla de que la teoría del apego sostiene cuestiones de imbrincación entre lo intervincular y lo que vendría a ser propio de la especie. Bowley sostiene que hay una cuestión filogenética que el ser humano trae como especie, que es las maneras en que va a buscar la proximidad con la figura de apego, y para lograr que esa figura sea accesible. Estos patrones de conducta que son filogenéticos son el gorgojeo, que es la manera de convocar al otro, el llanto, la risa, la sonrisita que aparece en el bebé, el seguir con la mirada al objeto, la aprehensión, que esto es un concepto muy importante porque tiene que ver con la pulsión de aferramiento y sería como la pulsión primaria junto con la pulsión de apego, que es la que genera la búsqueda del
bebé recién nacido de ese otro que lo sostenga en el mundo. Este concepto de aprehensión incluso lo vemos hoy en día en imágenes intrauterinas, donde el bebé tiene ya filogenéticamente puesta la idea de agarrarse del cordón umbilical, de agarrar una manito con otra, agarrarse la patita, digamos, de agarrar. Estos patrones filogenéticos son los mismos que veremos y se evaluarán en el momento de nacimiento con la escala de Apgar, que es patrones que vienen directamente de la especie. Estos patrones van a ser los facilitadores, de alguna manera, para acceder a la figura de apego y que luego se armarán junto con el otro en un encuentro o en un desencuentro cuando estos cuadros son serios y pasan otras situaciones, ¿no? Bien. ¿Qué hace un niño? Y prestemos mucha atención a estos pasos que vamos a nombrar ahora, porque en el video que veremos de John, vamos a ver cómo se van dando estos pasos. La reacción de un niño normal frente a una situación de separación, o sea, un niño sano, es primero protesta, o sea, no acepta fácilmente la separación con el otro. Presenta un estado de angustia frente a la separación. O sea, esto es esperable, digo, a veces cuando pensamos en consultas que nos hacen de mamás en un jardín y nos dicen que el niñito se quedó sin ningún problema y se adaptó sin ningún problema y no hizo ningún tipo de queja, en líneas generales esto es difícil. O sea, si hay una conducta de apego, hay un primer momento que alguna queja hay y que alguna angustia provoca esta separación y que justamente es lo que hoy se trabaja en los jardines y guarderías como tiempo de adaptación. O sea, ir haciendo paulatinamente esa separación para que pueda ser paulatinamente tolerada. Cuando la separación se prolonga, aparece una desesperanza, que es, vemos al niño en un estado de pena, de duelo, de desgano, y entre las cosas que se observan en este momento es que se ve atacada el estado de exploración de un niño. Es decir, cuando aparece este estado de pena, de duelo, de tristeza, porque la figura de apego no está, se retrae y empieza como a dejar de jugar, a dejar de explorar el medio ambiente, no se siente tan seguro y se observa un estado de replegamiento importante. Si esta separación se prolongase, comienza a aparecer una defensa, que es el desapego. Esta defensa no es que el niño se adaptó a que la figura de apego no está, sino que ha instrumentado una reacción frente a la separación y de esta manera hace como que no le importa, o sea, genera lo que se llama una formación reactiva. Muchos papás consultan después de un viaje largo o de alguna separación prolongada que cuando llegan, lejos de encontrarse con que sus hijos los reciben y los abrazan y los están esperando, la reacción que tienen es de rechazo. Lo cual, bueno, cuando el adulto no está preparado para esto, le resulta incomprensible y muchas veces genera una retroalimentación negativa que se enoja el adulto por la reacción del niño. Este rechazo es absolutamente natural y normal y en realidad lo que hay que hacer es generar una contención muy importante porque el rechazo está hablando justamente de lo doloroso que fue la separación. Bien. Vamos bien, o sea, les pido que la manera de comunicarse es en el chat que tienen a la izquierda. Si alguna idea hasta ahora no ha sido clara o no tienen una buena recepción, por favor me lo van comentando ahí. Bien. Vamos a ver ahora los modelos de apego. El primer modelo que vamos a ver es el apego seguro. Este sería como el apego, entre comillas, ideal, generado por una madre suficientemente buena, como diría Winnicott, y qué cuestiones implica. El concepto de usar a los cuidadores como base segura, que es lo que vimos en la pantallita hace un rato, tiene que ver con poder sentir que los
La figura de apego son objetos presentes y que son contenedores de la situación emocional cuando el niño está angustiado. Un factor muy importante para el apego seguro es la confianza en el cuidador. Y poder pensar que la confianza en el cuidador es algo que se obtiene cuando el cuidador es una persona esperable. O sea, hay conductas que produzcan enojo, hay conductas que producen alegría, hay conductas que producen mimos, pero cuando, por ejemplo, nos encontramos, como veremos más adelante, en el apego desorganizado, estos cuidadores no pueden sostener este estado de equilibrio emocional que da la confianza. O sea, la confianza tiene que ver con la coherencia de las figuras de apego. La ansiedad de separación y reaseguramiento al volver a reunirse es lo que les contaba antes, que en el proceso primario de separación, lo que genera la angustia de separación es un estado de ansiedad. El niño empieza como a buscar a la figura de apego y al volverse a encontrar con su figura de apego hay un reaseguramiento, recibe la figura y se siente feliz en el encuentro. Bueno, dentro del apego seguro vemos que los cuidadores tienen que estar disponibles, sensibles a las necesidades del niño, con percepciones adecuadas, que es lo que veíamos como respuesta sensible, y generando una interpretación correcta de lo que le pasa y no poniéndole como contenidos que el niño acaba nominando. Por ejemplo, tengo miedo a, y son miedos que no son propios, y cuando uno en el espacio terapéutico lo escucha, registra que no son palabras del niño, que son como contenidos invasores que se han metido en la cabeza del niño y los ha hecho propios. Esto es, bueno, incorrectas traducciones que los padres han hecho de determinados estados, muchas veces de sus propios estados, y esto es lo que justamente no ocurre cuando hay un apego seguro. O sea, los niños tienen interpretaciones correctas de esas señales, lo cual genera una sincronización en las interacciones con los padres, y es como estar hablando el mismo idioma, sabemos de qué hablamos, ¿no? Hay un autor muy interesante que es Ferenczi, donde habla la confusión de lenguas, ¿no? Que justamente habla de la dificultad que hay cuando no se produce esta sincronización entre lo que sería el lenguaje del niño y el lenguaje del adulto, la traducción que el adulto puede hacer de ciertas conductas del niño o ciertas cuestiones. Lo veremos más adelante y no es el tema de esta videoconferencia, pero este es un punto muy interesante para trabajar todas las ideas que ocurren a veces sumamente perversas en la lectura de algunos adultos sobre conductas de los niños como buscadores de ciertas cuestiones en abuso o en violencia, que está buscando el límite o está buscando el manoseo, o sea, como si el niño tuviera una intencionalidad adulta con un lenguaje adulto. Esta es una incorrecta traducción que por supuesto está atravesada por la lectura y por la patología que pueda tener el adulto. El quinto punto es la búsqueda activa de información. Exploran el mundo externo. Este es un concepto muy importante, muchas veces van a escuchar que se contrapone a la teoría del apego, conceptos más del budismo zen con esto del desapego y qué implica el apego. Bueno, estos son traspolaciones de conceptos muy distintos. La teoría del apego nada tiene que ver con la mirada budista o zen con respecto al desapego, y no se plantea un apego fusional ni un apego permanente, y subrayo mucho esto porque también en nombre de la teoría del apego se dicen muchos disparates y se dicen cosas que no fueron las propuestas por John Bowlby en relación al apego. El apego es un momento evolutivo, implica un determinado contacto, va progresivamente, y dentro de esta progresión va permitiendo al niño justamente la exploración, digamos, la posibilidad de ir apoderándose del mundo externo, ir conociendo los objetos, como diría Winnicott, la presentación de objetos que los padres le irán haciendo del mundo, y de esta manera ir soltándolo al mundo. No se trata de un estado fusional ni un apego permanente. Cuando un niño tiene un apego seguro en su primera infancia, va a ser un niño inquieto, buscador de información, va a explorar el mundo externo, va a estar seguro en ese mundo externo, va a ser activo en ese mundo externo, y estos son buenos indicadores. También va a tener estructuras cognitivas flexibles. Esto es muy importante en todo el área del conocimiento, de la accesibilidad al aprendizaje. Va a recibir la información con avidez y va a tener el interés de esta información.
También va a poseer metas realistas, o sea, los ideales van a estar más cerca de lo posible, con lo cual va a haber también menos dosis de frustración. Cuando no encontramos apego seguro, vemos justamente que los ideales pasan a ser muy altos y siempre va a haber un margen muy grande entre lo ideal y lo posible, y siempre va a haber un margen muy grande de frustración y de enojo por esta frustración. En estos niños vamos a encontrar que como hay base segura y hay coherencia, hay consistencia, sus metas también van a responder en este criterio, digamos, van a tener metas realistas, van a tener metas que los van a llevar a lugares donde la frustración va a ser menor. Bien. El apego inseguro evitativo, ahora vamos a ver dos modelos de apego inseguro, que serían ya en el orden de trastornos o podrían rigidizarse en patologías más graves, pero ya estamos en el margen de que no estamos hablando de niños saludables, ¿no? El primer punto es que aparece poca confianza en la disponibilidad de la madre. Estas madres son madres que se muestran poco confiables y el niño empieza a sentir que tiene dudas de que esta madre pueda estar. Como tiene dudas de que esta madre puede estar, instrumenta defensas. Estas defensas lo hacen que sienta poca ansiedad frente a la separación, o sea, tiene un estado de evitación frente al otro, y esto que aparece como que no le importara la distancia con los padres, o con la pérdida de la figura de apego, o con los momentos de separación, tiene que ver con una defensa, que es, hago como que no me importa para que no me duela, porque en realidad sé que es algo que no sé si lo voy a tener. Estas situaciones, digamos, son muy complejas porque a veces en el ámbito, por ejemplo, escolar, son niños que se adaptan muy fácilmente al contexto y parece que está todo bien, cuando en realidad no presentan ninguna queja frente a la situación de separación porque están como preparándose permanentemente a que esta situación sea posible. También defensivamente aparece un desinterés en el reencuentro. Presten atención a estos puntos porque lo vamos a ver en el video de John. El desinterés en el reencuentro es justamente porque se instrumentó una defensa donde se trató de borrar la separación misma. Frente a esto rechazan el acercamiento y cuando la figura de apego quiere abrazar o contener al niño, este rechaza. Esta es la conducta que vamos a ver en el video de hoy. En la evaluación de la situación extraña, que es una evaluación que creó Mary Ainsworth, que fue colega de John Bowley, el niño en el punto de separarse con apego inseguro, evitativo, no llora. O sea, se va la mamá y se distrae inmediatamente. ¿Qué tipo de mamás encontramos? ¿Cómo se generó este vínculo? Bueno, son mamás muy rígidas, que generan rechazo frente a determinadas conductas del niño, o sea, con poca tolerancia a los llantos, a los caprichos, a los momentos difíciles del niño, que a veces surgen con cuestiones de formalidades, por ejemplo, que el niño las ensucia o que es bruto, o sea, con un rechazo corporal, con aversión al contacto, tenés las manos sucias, no me beses que te comiste un caramelo, digamos, todas reacciones que van instrumentando un vínculo de rechazo. El rechazo que los niños viven, lo viven como confusión, y de esta manera se van cerrando a nuevas experiencias y no pueden metabolizar de alguna manera la plasticidad que tenían los niños de apego seguro frente a la información nueva. Estos niños van a estar constantemente en un estado de confusión y van a tratar de generar como una fortaleza alrededor de ellos que no les permita que los lastimen con este rechazo. También vemos este tipo de rechazo en madres sobreestimuladoras, que aparece como una reacción del niño frente a una madre invasiva, que es importante que diferenciemos la concepción de una madre intrusiva
en el mundo de este niño, ¿no? Donde no se le respeta sus necesidades, donde no se lo tiene en cuenta, y el niño entonces va a instrumentar toda una defensa alrededor de la conducta que vive alrededor. Bueno, el apego inseguro ansioso, que es el otro modelo de apego, muestra ansiedad de separación y no se tranquiliza al reencontrarse con la madre. O sea, la situación extraña que fue la evaluación, que no vamos a ver hoy porque no nos va a dar el tiempo, pero que es la evaluación de Mary Ainsworth, nos muestra justamente la reacción del niño frente al encuentro y frente al desencuentro. O sea, frente a la distancia emocional que pasa entre la madre y el niño y cómo luego, cuando se reencuentra con la madre, qué reacción tiene el niño frente a esto. Bueno, vemos la ansiedad de separación no se tranquiliza al reencontrarse con la madre en el apego ansioso, porque está en un estado de ansiedad muy grande y no registra el reencuentro con la madre. Es un niño que exagera el afecto para asegurarse atención. Son esos niños muy inquietos que están todo el tiempo tratando de obtener la mirada del otro, porque justamente ha faltado esta mirada, ha faltado esta base segura, entonces van a estar constantemente haciendo ruido y tratando de ser mirados. Cuando se va la madre del espacio en el que ocupa el niño, la reacción que tiene es desde la irritación, resistencia al contacto, hasta acercamiento, digamos. Con respecto a las figuras sustitutas, pueden tener cualquiera de estas reacciones indistintamente. Lo que sí ocurre es que justamente por el estado de ansiedad que genera esta separación, lo que va a hacer el niño es no poder explorar el espacio, no va a poder estar en contacto con el espacio, no va a poder estar abierto a nuevos conocimientos, con lo cual, bueno, en general son niños que tienen grandes problemas de escolarización o de integración con sus compañeros y de acceso al conocimiento, porque su atención y su ansiedad está puesta en la separación. Estas madres son madres inaccesibles en algún punto, inconsistentes, en algunos puntos son madres intrusivas, pero con una ida y vuelta muy bipolar, con lo cual el niño genera estas defensas. Y son mamás que aparte están, cuando están, en un estado de intrusión en la exploración del niño, lo cual aumentan la dependencia del niño con ellas y aumenta la falta de autonomía, que no son madres facilitadoras, como les decía antes, el apego tiene como un correlato que es apego y exploración. El apego es en un momento evolutivo y luego la madre, figura de apego, tiene que ser facilitadora de la exploración del mundo en la mostración de los usos de los objetos del mundo. Cuando esto es desde una relación de dependencia muy absoluta por parte de la madre, esta exploración se ve inhabilitada, no se ve donada por esta madre y vemos que se genera una falta de autonomía. Cuidado que te vas a caer, te vas a lastimar, esto es peligroso, no te alejes mucho, este nene es malo, este te va a pegar, tuvo un conflicto con otro nene, bueno, no juegues más. O sea, estas madres que interfieren en el mundo adulto de una manera que generan muchos temores en el niño y que esto eleva enormemente la ansiedad. Bien, ¿vamos bien? ¿Están recibiendo bien toda la señal? Perdón. Bueno, la ansiedad de separación, vamos a discriminar varios conceptos. La ansiedad de separación, la angustia de separación. La ansiedad de separación como estado evolutivo es cuando el niño se separa del cuidador principal. El estadio evolutivo es un estadio que describió Spitz en La angustia del 8º mes y es un momento evolutivo normal de un niño, es un momento donde presenta cambios de conducta que son normales y que tienen que ver con empezar a descubrir que la madre es o la figura de apego es un elemento externo y que no está adosado a sí mismo y que junto con su exploración y su gateo va a tener una separación del objeto y que esto le produce angustia. En este momento de un desarrollo normal del niño aparece
el concepto tan rico de Winnicott, que es objeto transicional. El objeto transicional no es el objeto que le introduce la madre al niño, sino es un objeto que crea el niño en sustitución para tolerar esos momentos de distancia con la madre. Digo esto porque a veces los padres introducen determinados elementos poniendo como, bueno, este va a ser el objeto transicional. El objeto transicional es una creación del niño. Si no, es un objeto pseudo-transicional y no tiene los efectos ni tiene la importancia simbólica del objeto transicional. Esto es importante porque vean también en el video, cuando veamos a John, vamos a ver que hay momentos en donde él toma la mantita o toma un oso, pero en un estado de depresión y de alguna manera que no cumple simbólicamente el lugar realmente de objeto transicional. Está la experiencia traumática de separación, que es una experiencia que incrementa la ansiedad de separación y que ocurre bajo determinadas condiciones. Una es la de la vulnerabilidad, que prestémosle mucha atención en el video que vamos a ver. Lo vemos también en situaciones de hospitalización, institucionalización, cuando mueren algunos de los padres y cuando hay divorcios conflictivos donde los niños sienten que la separación de alguno de los padres es como permanente o puede jugarse algo de esto. Acá aparece la separación como traumática. Dentro de las grandes cosas que se le debe a la teoría del apego es la importancia que tuvo en todo lo que sea la hospitalización, en lo que es el acompañamiento de la figura de apego en el estado de hospitalización de un niño y en el rooming, en los nacimientos que hoy en día el bebé inmediatamente va a estar con su mamá y no va a estar como hace unos años separado durante muchas horas en la nurse. No vamos a tomar hoy todo el tema del embarazo y el parto en situaciones de importancia del apego, pero creo que es muy importante señalar esto, el vínculo de la figura de apego permanentemente en situaciones que para el niño son extrañas y la importancia que estas figuras generan. Bueno, Bowlby trabajó una reacción que quiero que también la observemos en el video, que es la reacción frente a la rabia. Él dice que la rabia y el enfado son las respuestas de protesta en el primer momento de la separación y que son dirigidas al otro con determinada mostración de este estado. En el apego seguro hay una menor propensión a la rabia, o sea, menos capacidad de enojo, más capacidad de expresar lo que pasa o con conductas decodificables para el adulto o con palabras cuando estas están, y cuando está enojado, busca soluciones, o sea, trata de encontrar cómo calmar, esto que hablábamos antes, la importancia de la homeostasis, cómo calmar este estado de enojo. En el apego inseguro, vemos que la rabia se detona de una manera mucho más estruendosa, desborda el aparato psíquico, y aparecen como conductas destructivas, en vez de encontrar soluciones, como veíamos en el apego seguro, aparecen como conductas destructivas para sí o para otros. O sea, desde la violencia hacia otros, que pueden ser las figuras paternas, pueden ser compañeritos en una sala, pueden ser los asistentes, maestras, o para sí mismos, o sea, hacer conductas de autolesiones. Vamos a desarrollar 3 conceptos que me parecen importantes, que es el de separación, deprivación y el retraso en el desarrollo en estas conductas. La separación es, y la carencia, digamos, la separación es la pérdida física de la figura de apego. O sea, cuando veíamos en los estados evolutivos normales, cuando vemos en algún momento que pueda haber separaciones más o menos prolongadas, la figura de apego. La deprivación es la pérdida de la asistencia materna, que esto quiere decir que no está la figura de apego, pero tampoco hay nadie que cubra este lugar. Cubrir este lugar, la asistencia materna, hemos visto que depende de varios factores. Dentro de estos factores está
la consistencia en el tiempo, la coherencia en el tiempo, la respuesta sensible. Digo, porque en el video nosotros vamos a ver que pareciera que hay un como sí de una asistencia materna. Pero bueno, es un como sí y esto no está ocurriendo, ahora vamos a evaluarlo por qué. Cuando hay deprivación materna, vemos que ocurren realmente procesos graves, que son retrasos en el lenguaje importantes y retrasos en las capacidades sociales, retracciones en las capacidades sociales importantes. Yo les voy a pedir que cuando veamos el video presten mucha atención porque muchas veces recibimos consultas de niños en el estado del final del video y se hacen diagnósticos diferenciales bastante fuertes y bastante determinantes para esos niños, en donde se hablan a veces de discapacidades o se habla de patologías sumamente graves, cuando en realidad son patologías afectivas y que se pueden revertir generando conductas reparatorias en estos vínculos. Bueno, antes de empezar a mirar el video, les quiero comentar, vamos a tomarnos unos minutos por si quieren ir al baño y esas cuestiones. El video dura más o menos media hora. Les quiero contar un poco de qué se trata este video. Este video es una observación de la señora Robertson, de un niñito que se llama John, de 17 meses, que llega a una residencia guardería, como se llama en Inglaterra, y es unas residencias que se pusieron a disposición de la gente del Estado en determinado momento donde los padres, o por situaciones de internación, o por situaciones, como en este caso, de que la mamá de John iba a tener otro bebé, se disponen estos lugares cuando estas personas no cuentan con ayuda familiar donde dejar a los bebés. Eran como guarderías donde los niños podían estar cuidados mientras los papás estaban internados en esta situación. En el video también van a ver otros chiquitos, se focaliza en John, pero hay un niñito Martín, por ejemplo, que tiene una mamá internada por otra cuestión, por una cirugía de hace varios días, y ustedes van a observar en algunos momentos la conducta muy semejante de Martín a la de John, si bien el foco de la atención y del film es John. La señora Robertson está sentada en una mesa en la misma sala donde vamos a ver la observación consta de ciertos momentos del día y que es una observación durante 9 días de ciertos momentos del día cuidados como para que sean los mismos y viendo las reacciones de John y cómo va haciendo una regresión. En un primer momento, por la observación y porque así lo requiere, la observadora tiene que ser una persona que no se comprometa emocionalmente con lo que está ocurriendo en el encuadre. Con lo cual la señora Robertson va a tomar nota y va a estar como ajena. Vamos a ver que esta actitud de observadora ajena y lo más objetiva posible va a ir cambiando en función de las demandas de John. Hay algo muy interesante en este video que esta ha sido una observación, pero la señora Robertson ha hecho otra observación en una situación de separación con las mismas condiciones temporales, o sea, 9 días, de una niñita, hizo 2 observaciones de Karen y Jane, que eran 2 niñitas, pero digamos, en cada una de ellas hubo diferencias en relación a este video que vamos a ver, que es que la observación de las niñitas, Robertson la hizo en su casa, tuvo un vínculo previo con las niñitas, generó un vínculo, conoció a las niñas antes, tuvo un vínculo con sus papás, pidió que las chiquitas accedieran a su casa con la ropa que ellas usaban, con los juguetes que ellas tenían, que los padres acercaran los objetos transicionales que estas niñitas tenían, y durante los momentos de angustia, cuando estas chiquitas se angustiaban, ellos hacían mención a los padres, hablaban, y todos los días trataban de hacer algún juego recreativo que ya los padres les habían informado que eran los cotidianos de estas niñitas, con lo cual trataron de conservar lo más parecido posible el ambiente que estas chiquitas tenían. La evolución de estas niñas fue muy distinta de la que vamos a observar en John. O
sea, hay ciertas cosas que quiero que veamos claramente. O sea, las cuidadoras que tienen John van cambiando, y esto es un dato importante, si bien tratan de tener una asistencia lo más, que cubra lo más posible a las necesidades, vamos a observar que hay muchos momentos en que están desbordadas por la cantidad de niños, que hay cosas como generalizadas, los juguetes están generalizados, los ambientes están generalizados, el lugar donde se bañan los niños es generalizado, digamos, hay como un borramiento de la subjetividad de cada niño y los niños llegan ahí sin sus pertenencias, con lo cual todo está como socializado en un común denominador, pero que borra diferencias y hace mucho más angustiante estar estos días, ¿no? Bueno, perdón, un segundo, ¿qué vemos ahora? ¿El video o el video de John o el video de la...? Bien, después del video de John, les voy a mostrar, porque digamos, es muy interesante observar que este es un caso extremo, son 9 días, va a haber una situación realmente muy compleja, pero después les voy a pasar un video muy chiquitito, de unos poquitos minutos, en donde vamos a ver la reacción de un bebé frente a el no registro de su mamá. O sea, de una mamá que registra y lo mira con una respuesta sensible, a una mamá que deja de hacer esto, y qué reacción ocurre en el niño en ese momento. Bueno, después vamos, en el momento que debatamos, vamos a charlar un poquito de esto, porque creo que es muy importante que pensemos hoy en día en qué pasa con los vínculos y qué pasa con las mamás cuando no pueden estar con esta mirada atenta y registrando al bebé. De alguna manera, cuando recibimos un paciente sobre el final de este video, pensaríamos que es un chiquito o psicótico o con patología grave, cuando en realidad es un chiquito con una carencia emocional enorme. A veces hasta se piensa por la cuestión regresiva en discapacidades o retraso madurativo, y estamos hablando de patologías que tienen que ver con el vínculo emocional y que pueden ser modificadas, y que bueno, hay que trabajar sobre esto y hacer un diagnóstico diferencial. Vemos cuando comienza el video que John es un chiquito activo, dinámico y que se relaciona bien, y cómo se va deteriorando en el transcurso de los 9 días, llegando a un estado regresivo donde había perdido todas sus funciones, inclusive la alimentación, digamos. Pensemos que cuando ya se ataca la autoconservación estamos en un punto muy serio, ¿no? Hay muchas patologías que aparecen de este tipo. Por ejemplo, tuve una consulta de una mamá de una bebita de 2 años y medio que vomitaba cuando le daba de comer, por ejemplo, ¿no? Y bueno, hablaba de una patología vincular importante y una dificultad muy grande, pero la chiquita estaba cursando una futura e importante anorexia, ¿no? Porque cada vez que la madre le intentaba dar de comer, ella hacía arcadas y vomitaba. No ocurría así cuando le daba de comer a otra persona, ¿no? Entonces, esto de poder entender cómo se van viendo afectadas todas las funciones vitales de un niño cuando esto ocurre, ¿no? Bien, las preguntas que me quieran escribir, me las escriben en el chat que está a la izquierda de la pantalla de ustedes. Fernanda me pregunta qué ocurre con los niños que son adoptados luego de estar institucionalizados. Bueno, este es un tema, porque aparte es un tema que incluso aborda la legislación. Muchas veces hay situaciones legales que hacen que niños estén institucionalizados más del tiempo debido, y por supuesto es muy importante acortar los tiempos de institucionalización de un niño al mínimo posible, porque por más que las instituciones estén muy cuidados, como vemos en el video, ¿no? O sea, con los recursos supuestamente que mejor se pueden dar a un niño, el cambio y la rotación de la gente, el bullicio, la pérdida de la subjetividad como algo importante y único, hace que los niños entren en un estado muy confusional, con lo cual, evidentemente, cuanto antes se adopte un niño y pase el menor tiempo institucionalizado, bueno, es mejor, está
estudiado, investigaciones lo acreditan, que después de 6, 7 meses institucionalizado un niño tiene graves consecuencias, con lo cual, bueno, hay que trabajar mucho en esto y también pensar que cuando hay internaciones y la importancia de que haya un montón de elementos que a ese niño ese momento tan difícil le sea menos difícil, como son estar figuras de apego permanentemente con él o ella, que tenga sus elementos más familiares cerca, recrearle lo más posible el ambiente donde está internado a su lugar querido, a su lugar conocido. Digamos, estos son como elementos facilitadores y ayudadores de que esa situación traumática sea un poquito menos traumática. Bueno, Natalia dice algo que sí, y es tremendo, o sea, diagnóstico de TGD, diagnóstico de discapacidad. Yo he visto realmente cosas muy serias. El TGD es una especie de bolsa de gatos donde se meten muchas situaciones que muchas tienen que ver con esta situación emocional. Entonces, tenemos que revisar mucho los vínculos y por eso es tan importante retomar y repensar la teoría del apego para poder trabajar justamente esta etapa más temprana y las consecuencias muy grandes que hay en el desarrollo, porque aparecen deterioros posteriores muy serios. Muchas veces se habló que el psicoanálisis no es una técnica preventiva, pero no coincido con esto, me parece que hay mucho que podemos hacer como prevención y que la prevención tiene que ver justamente con trabajar todos estos modelos vinculares y todas estas cuestiones que nos permiten, bueno, evitar posteriores sintomatologías muy graves, que aparte muchas de ellas por estar constituidas en una etapa en donde todavía el lenguaje no está armado, tienen como marcas y huellas mucho más densas, mucho más profundas y que generan consecuencias de patologías mucho más profundas, ¿no? A ver, esperen un segundito. Fernanda pregunta qué ocurre cuando fallecen las figuras de apego. Bueno, obviamente esto es una situación traumática muy seria, pero no quiere decir que si muere la mamá, muere el papá, ocurre alguna situación de este tipo, este niño no pueda involucrarse en un vínculo afectivo con otras figuras de apego secundarias, como puedan ser, por ejemplo, los abuelos o tíos, y que si se instalan en el lugar de figura de apego puedan sustituir con todo el dolor que esto por supuesto implique, pero que no deterioren el desarrollo del niño. Recordemos que para Bowlby esto de la presencia, y la presencia no es las 24 horas presente, ojo, ¿no? Porque, como dije al principio, en nombre de la teoría de apego se dicen muchas cosas y se hacen muchas cosas que a veces entran en juego el deterioro del vínculo por exceso, ¿no? No se habla de una presencia a las 24 horas, sino una presencia, por eso les pasé el último video y que mencionaban que en psicosomáticas lo presenté, y tiene que ver justamente con que esta es una mamá que está presente, pero no está mirando a ese bebé, no le está prestando atención. Y hoy esto lo vemos muy frecuentemente, mamás que están dando la teta mientras hablan con el celular, o están escribiendo en la computadora, o están mirando televisión. Y esta es una mamá que no está. O sea, objetivamente ella cree que está, pero la verdad que no lo está. El niño necesita ver un espejo y verse reflejado en una mamá que lo erotiza, que lo libidiniza, que lo mira, que lo atiende, pero lo envuelve no solamente con su cuerpo, con sus brazos, con su calor, con su olor, sino con su mirada. Y esto es algo realmente trascendental en el desarrollo de un niño y que muchas veces encontramos mamás que están presentes pero están en estas condiciones, ¿no? Con lo cual, bueno, cuando falta la figura de apego es un trauma, sin duda, pero si pueden aparecer figuras sustitutivas que reemplacen evocando esas figuras de apego primarias perdidas, ¿no? O sea, generando como un enlace con aquello que fue originario para este niño y que, bueno, si fue por una pérdida vital,
no quiere decir que no pueda estar incluido en un registro simbólico y en donde, como les explicaba antes, en el caso de los Robertson, en estas nenitas que también cuidaron durante 9 días, haya un correlato de esos padres, de lo que hicieron con esos padres, de convocar a esos padres simbólicamente. Muchas veces se elige en este tipo de situaciones, bueno, no hablemos si supongamos una situación X, murieron los padres en un accidente, no hablemos de eso frente al nene. Y es todo lo contrario, ¿no? O sea, es importante que él o ella pueda estar como involucrado en eso, saber que los papás lo pensaron, cómo lo pensaron, qué le hubiera gustado, generar un mundo simbólico en relación a esos papás que no están físicamente, pero pueden estar de otro lugar y pueden ser evocados por figuras que los sustituyan, ¿no? Natalia, totalmente. Yo creo que, y lo que preguntás de diagnóstico de diferencial y trabajar con los padres, yo creo que siempre hay que tratar de trabajar con los padres, inclusive en patologías graves, cuando en general los padres también tienen patologías graves. Pero que cuando uno trabaja con niños, si trabaja solamente con el niño, hay un campo enorme que se pierde y muchas veces como terapeutas nos vemos muy frustrados porque todo el trabajo que se puede hacer se desdibuja luego en el vínculo con los padres. En general, estos papás que no pueden determinadas cosas no lo pueden desde su propia estructura, con lo cual hay que ver cómo se trabaja el vínculo, se recrea el vínculo, yo creo que muy, muy importantemente en el espacio terapéutico, donde también esos papás se sientan contenidos, ¿no? Creo que realmente es muy importante eso, o sea, hacer un trabajo multifamiliar, en donde se tomen, inclusive a veces recurriendo a otros miembros de la familia que a lo mejor puedan servir como red cuando esto está instalado como patología. En el caso de John, yo creo que también había que trabajar después con los papás, porque obviamente se encontraron con esta mamá, digamos, pongámonos en el lugar de ella, que acaba de tener un bebé y va a buscar a su hijo y se encuentra con un hijo que la rechaza, que está regresivo, que no es el bebé que, nenito de 17 meses que dejó. Bueno, esta mamá también tiene, y ver cómo se hace con esto. Otro tema que no es foco de esta videoconferencia, pero que creo que es muy rico también para pensar, es que se hace o cómo se trabaja con aquellos vínculos donde el hijo no es eso que esperan los padres, o cuando hay una discapacidad, o cuando nace prematuro, o cuando hay algunas dificultades realmente que los enfrentan a los padres con que ese hijo no es ese ideal que imaginaron. Y que esto hay que trabajarlo para reconstruir y revincular ese encuentro con ese hijo desde otro lugar, ¿no? Y que esto es tan importante abordarlo con el niño como abordarlo con los padres para que justamente puedan acompañar el proceso. Bueno, acá Fernanda me pregunta si hay alguna relación entre la edad, el tiempo de separación y el apego. Si la hay, obviamente, cuanto más grande sea un chiquito, más capacidad de simbolización tiene, más capacidad de mostrar su enojo y quizás más difícil es para los padres tolerar la separación por las expresiones que hace, pero para el aparato psíquico de ese niño, todas esas expresiones le permiten lograr esta homeostasis, que es mostrar su rabia, mostrar su enojo, reclamar, pedir, o sea, que se le puedan explicar, con lo cual desde este lugar me parece que pueden construir algo absolutamente diferente, ¿no? O sea, la relación sería mayor edad de un niño, más capacidad de soportar la separación, también, evidentemente, a mayor tiempo de separación es más complejo, ¿no? Como les decía antes, está estudiado que digamos, la separación de un tiempo mayor a 6, 7 meses trae una iatrogenia realmente que, bueno, ya tenemos que pensar después en un abordaje bastante importante del bebé, ¿no? A ver, ¿qué herramientas se pueden utilizar psicoterapeutas con su cuidador? Proceso de guardia provisional. A ver si entiendo. ¿Qué herramientas se pueden utilizar psicoterapéuticamente para la vinculación de un niño con su cuidador que presenta carencias afectivas, que se encuentra en el proceso de guardia provisoria, actualmente solicitando la guardia definitiva? Bueno,
Este es un tema que traes que es muy interesante, porque acá hay como dos vías para trabajar. Una con el niño, que ahora las vamos a ver, y otra con la ambivalencia enorme que encuentra estos adultos en donde están en una situación de encariñamiento muy fuerte y mucha angustia por esto, porque hasta que no le den la guarda definitiva, siempre existe la duda de que esto ocurra. Digo, es importante que veamos el estado de esos adultos en esa situación porque hay ambivalencias enormes que también tienen que poder expresar y encontrar un lugar continente, porque se encuentran con dos cosas muy confrontadas. Por un lado, el querer, el desear, el querer darle un lugar a ese niño, y por otro lado, un ámbito judicial que va a determinar si se lo van a dar o no, y a veces ocurren, bueno, situaciones complejas en relación a esto. Con respecto al niño con carencias emocionales, bueno, creo que estos cuidadores tienen que saber que tienen que estar muy a disposición, que hay agujeros muy importantes, por supuesto depende de la edad del niño, ¿no? Pero hay agujeros muy importantes y que todo el contacto corporal, el sostén emocional, el poder mostrar que, a ver, les voy a dar un ejemplo. En general estos niños tratan de provocar enojo o tratan de provocar reacciones de expulsión de los adultos que los están cuidando, como para repetir históricamente la sensación de abandono que han tenido. Y es esto justamente lo que tiene que ser distinto, ¿no? O sea, estos adultos que les devuelvan que por más que se puedan enojar, que por más que algo no les pueda gustar, van a seguir estando y no van a repetir lo que en la historia estos chiquitos han tenido. La tendencia es a buscar repetir la historia dolorosa y displacentera por traumática, entonces es como muy importante que estos padres le den permanencia, le den seguridad, le den sostén emocional, que esto no es aceptar cualquier cosa ni excesos de tolerancia, sino es mostrar que se puede estar enojado y a la vez se puede seguir amando y se puede seguir estando, aunque en algún momento haya un reto, aunque haya un límite. O sea, porque a veces se cae en esta otra cosa que es reparar el agujero a una hiperdisposición que tampoco el niño la vive con autenticidad porque finalmente no es posible sostener en el tiempo. Entonces, esto de que los padres sean auténticos y muestren sus enojos, pero también le puedan dar la seguridad de la presencia a pesar del enojo, que puedan poner límites porque empiezan a construir un vínculo en donde tienen que estar instalados los límites, la paciencia, el enojo, el amor, el mimo, la risa, el llanto, pero juntos. Y esta sensación, sobre todo, de que no van a dejar de estar, que es una de las sensaciones más fuertes que tienen estos chiquitos, es que en cualquier momento los pueden volver a abandonar, ¿no? Por supuesto, insisto, con la pregunta anterior que hizo Fernanda, también tiene mucho que ver con el tiempo, con que se han estado institucionalizados o no, qué les ha pasado en todo esto, ¿no? O sea, todas estas cuestiones no se pueden responder generales, son siempre la particularidad, la subjetividad de cada uno, pero en líneas más generales podemos sostener esto, que son niños que han vivido una situación traumática muy fuerte y que siempre van a estar con miedo a que algo de esto se pueda repetir, y que se pueda repetir si el otro se enoja o la fantasía es que los dejaron por eso, ¿no? A ver, okay. Sí, esto que estás planteando es tal cual, María Antonieta, el tema de las guarderías. Bueno, leo la pregunta. Bueno, me pregunto qué pasa con estos pequeños que tienen que ir a la guardería desde los 45 días de nacidos, porque ambos padres trabajan y permanecen ahí desde las 7 hasta las 6 de la tarde. La madre solo tiene la posibilidad de ver al niño unas cuantas horas al día y está muy cansada. ¿Qué tipo de apego se genera ahí? Creo que es una problemática muy actual. Sí, creo que sí es una problemática muy actual, pero eh, es importante ver qué cosas se hacen con esa problemática, ¿no? Primero, la realidad es que, bueno, muchas mamás no pueden organizar sus horarios para trabajar menos horas o para estar un poco más presentes,
Y lo ideal, si pensamos en lo ideal, es, como yo llamo, carrera de posta entre los padres, que se puedan turnar y poder hacer ciertas situaciones donde esté la mamá, el papá en otras, y si puede haber abuelos, mejor. Pero bueno, no siempre se cuenta con estos recursos. Bowley habla de la dificultad de las familias actuales que se llaman familias nucleares, donde se ha perdido de pronto la amiga familia que estaba atrás. En otros tiempos, Bowley habla de la tribu, ¿no? La importancia de que haya una tribu que contenga a la mamá, al papá y a ese niño, ayudándolos, que son los abuelos, los tíos, y ocurría a lo mejor más antiguamente que ahora. Pero, digo, me parece llenar sustitutos bastante interesantes, y lo importante de pensar que esta mamá está muy cansada, que probablemente trabaja muchas horas para suministrar determinadas cosas a su familia, cuando llegues al encuentro con ese bebé, realmente priorice ese encuentro con ese bebé. Muchas veces nos encontramos mamás que pasan a buscar al bebé a la guardería, llegan a la casa y le dan prioridad, por ejemplo, a la limpieza de la casa o a determinadas cosas, y siguen como expulsando lo que hablábamos antes de apego evitativo, expulsando al bebé, bueno, quédate acá, no me molestes, espera que termino. Y la verdad que es fundamental que en el momento en que se encuentre con ese bebé esté por lo menos un tiempo fusionada, ¿no? O sea, o en juego, o en actividades juntos, o sea, que no es de a partir de ahí hasta que el bebé se va a dormir, sino el momento del encuentro estén realmente un rato conectados, conectados. O sea, creo que uno de los grandes problemas de hoy no es de 7 a 6 una guardería, sino que de 7 a 6 una guardería, después el chat con los amigos, después los WhatsApp con no sé qué cosa, y cuando queremos acordar son las 11 de la noche y el bebé se fue a dormir, y el contacto de verdad con la mamá ha sido muy poco. Entonces, con la mamá, el papá, las figuras de apego, digo, me parece muy importante esto de decir la calidad del encuentro y la calidad del tiempo que uno le dedique, realmente es importante. O sea, ese tiempo que después de hacer todas las otras actividades, uno dice, bueno, ahora voy a buscar a mi bebé a la guardería, es ahora voy a buscar a mi bebé a la guardería. Y es lo miro, lo escucho, lo huelo, estoy cerca, comparto un juego, trato de buscar actividades para hacer con él que me diviertan también. Los chicos están conectados con nuestro inconsciente. Si estamos sentados automáticamente frente a ellos, pensando en cualquier cosa, haciendo que jugamos, ellos lo perciben. Entonces, realmente es muy importante buscarle la vuelta y encontrar cosas y actividades donde ellos sientan que realmente se está compartiendo algo, porque ese es un tiempo muy, muy precioso, muy, muy importante. Y después, al ratito uno puede retomar actividades y el bebé o el nenito puede empezar a hacer sus actividades, pero el primer momento que sea una hora y media de dedicación exclusiva a ese bebé como para ganar ese tiempo perdido. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta que me quieran hacer. Gracias a vos, Fernanda. Bueno, muchas gracias a todos por haber asistido. Los que no pudieron asistir lo van a recibir vía mail con un link en donde, bueno, van a poder escuchar esta videoconferencia de hoy y van a poder ver el video durante un lapso de tiempo con una clave que les va a llegar a su mail a todos los integrantes que hoy han participado de esta videoconferencia. Les agradezco muchísimo a todos el haber estado y bueno, y gracias, Belén, por lo que ponés que sirvió, porque la idea es esta, ¿no? O sea, que todos pongamos un granito de arena para seguir trabajando en algo que es la subjetividad humana y pensar que si podemos cuidar a nuestros niños vamos a tener mejores adultos el día de mañana. Y la teoría del apego trabaja sobre esto, sacándonos los prejuicios desde donde la pensamos. Yo la pienso con un abordaje desde el psicoanálisis, pero hay otros abordajes y lo importante es tener en cuenta que es una macro teoría que realmente cambia el enfoque y da muchas posibilidades a una sociedad distinta. Muchas gracias.